Shalom, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema pero muy importante. Hay algo que nos dice la palabra: venid a mí y descansar. Vamos a tratar de entender un poquito esto. ¿Qué significa poner las cargas en Dios? ¿Qué significa ser responsable? Entonces, vamos a compartir. Primeramente vamos a leer dónde se encuentra esto. Y esto se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Si lo leemos por completo, va del versículo 25, capítulo 11, versículo 25, en adelante, hasta el versículo 30. En el nombre de Yeshua dice: en aquel tiempo respondiendo Yeshua, dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Qué significa esto y qué es lo que Dios nos quiere decir? Vamos a ver que responsabilidad es algo que alguien tiene un cargo, ya sea como una vigilancia, es responsable de cuidar algo, es responsable del cuidado de la familia. También podemos entender un poquito que la responsabilidad también es: tengo que pagar deudas y quiero ser responsable en esto. También la enseñanza de los hijos, el cuidar la familia, todo eso, el ministerio, preparar una palabra. ¿Cómo? ¿El ministerio es un cargo? ¿Tiene una carga, una responsabilidad? Y sí, todo tiene una responsabilidad. Pero hay dos caminos para poder hacerlo. ¿Y por qué el Padre Eterno dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados? Es importante poder entender que toda esta carga no la podemos llevar por nosotros mismos. Entonces, cuán importante es entregar todo esto en las manos del Padre Eterno, en las manos de Dios. Fíjense lo que dice en Zacarías. En Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. A mitad del versículo dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé los ejércitos. ¿Y qué nos quiere decir con todo esto? No hay forma de poder ser responsable sin Dios. No hay manera de poder. Es Dios, es quien te guía y te da la ayuda para poder continuar. ¿Y qué significa poner las cargas en Dios? ¿Por qué dicen: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados? Que deposites toda esa preocupación. Una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Esto es: te vas a acostar a dormir. La preocupación es esta. Es tanto, querés ser responsable, querés cumplir, pero no estás entregando a Dios. Orás a Dios, pero no le estás entregando las cargas. ¿Y qué significa no entregarle las cargas? Te vas a dar cuenta solo cuando entras a pensar en esto y llega un punto que hasta no te deja descansar. Te vas a acostar a dormir y estás pensando
Y aquí nosotros llamamos problema, para que se pueda comprender. Cuando te surge un imprevisto y no escapa a tu control, y lo podés resolver ese imprevisto, no hablamos de problema. Pero un problema es cuando escapa a nuestro control. Y muchas veces la responsabilidad del cargo tiene cosas que nos superan, cosas que van más allá de nuestras capacidades de poder resolver. Y ahí nos topamos con ciertas dificultades. En toda responsabilidad tiene ciertas dificultades. No es todo 2 más 2 es 4. Sería muy lindo que todo sea tan fácil de resolver. Pero muchas veces la responsabilidad y la carga, muchas veces surgen variables, surgen imprevistos, surgen cosas que escapan a tu control. Entonces viene la preocupación porque vos querés cumplir, querés ser responsable, querés ser un padre responsable, querés ser una madre responsable, querés cumplir en el trabajo, pero te surgen ciertas situaciones y ni hablar si tenés un cargo, sos un gerente, sos un supervisor, tenés un cargo, una responsabilidad, o si sos una persona independiente donde tenés que generar esa clientela, donde tenés que generar ese trabajo. Entonces, ¿cómo te das cuenta que te estás preocupando y no lo estás entregando al Padre Eterno? Porque ya en vez de hacer eso con alegría, ya lo estás tomando como algo muy pesado, una carga difícil de sobrellevar, te genera estrés, mal humor, problemas estomacales, insomnio, no puedo dormir, me duele la espalda, los músculos, las tensiones, y todo eso tiene que ver cuando aún te estás sobreexigiendo también, porque vos podés querer buscar lo mejor y el perfeccionismo y te autoexigís. Entonces te vas sumando carga porque querés hacerlo bien y lo mejor. Sos un creyente y querés hacerlo mejor. Entonces empezamos a preocuparnos, empezamos a querer hacerlo con nuestras fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra? No es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Presentar el problema delante de Dios. Presentar esto delante de Dios. Y vamos a ver que en la palabra siempre vamos a encontrar algo que nos va a enseñar. Vamos a ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Vamos a ver, Salomón pide sabiduría, pero presten mucha atención, ¿sí? Dice, leemos en el nombre de Yeshua y dice: mas Salomón amó a Yahvé, amó a Dios, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Yahvé a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Yahvé: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en el que diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Yahvé, Elohim mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y David está en medio, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar
tu pueblo tan grande. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Yahvé: porque has demandado esto, y no pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti ni otro como tú. O sea, antes de ti ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si vemos con detenimiento, ¿qué hizo Salomón? Subía al monte a hacer esos sacrificios. Que podamos entender qué es lo que hizo Salomón, buscaba con todo su corazón, y se elevó de tal forma que esa oración llegó delante del trono del Padre, que esa voz le respondió: pídeme. Y él pidió inteligencia, sabiduría para gobernar su pueblo. Era tan grande, él no sabía ni entrar ni salir, no sabía cómo gobernar, y había una responsabilidad. Y Salomón estaba preocupado porque era un pueblo grande, pero él determinó para poder oír juicio. ¿Qué significa oír juicio? Permitir que Dios esté a cargo. Porque Salomón podría haber dicho: bueno, ahora soy rey y ahora yo voy a hacer. Pero él buscó el consejo del Padre, él buscó de la unción del Padre, él buscó la sabiduría del Padre Eterno. Cuando él se humilló su corazón, cuando buscó, el Padre Eterno le dio la sabiduría para poder hacer, porque dice: sabiduría y entendimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. No quería desagradar a Dios, quería hacer lo bueno, quería agradar a Dios, y se humilló delante de él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Entregar ese problema a Dios. Entrega tu casa a Dios. Entrega tu familia a Dios. Y orá para que esa responsabilidad, esa carga, no la estés cargando, sino que puedas cumplir con alegría. Esto no es decir: bueno, acá, Padre Eterno, te entrego esta familia, listo, yo ya no soy más responsable, lo pongo en tus manos y que sea lo que tú quieras. No. Esto es ocuparse. Pero cuando vos le estás entregando las cargas a Dios, estás haciendo que Dios obre en tu vida. O sea, no hay manera de poder ser responsable sin Dios, sin la ayuda. Por eso todo termina en las manos del Padre Eterno. Pero hay otro camino, la podemos hacer sin Dios, podemos hacer la responsabilidad sin Dios. Entonces, si no entregas esa carga a Dios, esa carga te va a despedazar. Solamente con Dios podés llevar esa carga, esa responsabilidad. Porque si no la entregas al Padre Eterno, esos pensamientos, esa responsabilidad, esa carga, esa preocupación, te va a batir, te va a destrozar. ¿Por qué? ¿Cómo terminan muchas personas que quieren ser responsables y yo quiero cumplir con el ministerio y están a punto de ya no puedo más, Dios mío? ¿Por qué no puedo más? Porque le estás entregando todo a Dios y decir: Padre Eterno, ayúdame, porque yo quiero hacerlo con gozo, con alegría y con gozo, pero no la alegría del mundo, sino la alegría con el temor reverente, sabiendo que Dios es el que responde, Dios es el que te levanta, Dios es el que te da la sabiduría y el discernimiento. Cuando vos pones las cosas en las manos del Padre Eterno, Dios hace milagros, pero cuando vos no la pones y lo querés hacer con tus fuerzas, eso te va a desgastar, te va consumiendo. Por eso dice la palabra: no con espada, no con ejército, mas con su Santo Espíritu. Porque no hay manera sin su Espíritu poder avanzar. ¿Qué hizo Salomón?
tuvo esto, presentó esta responsabilidad delante de Dios. Y por cuanto agradó a Dios, que buscaba hacer conforme a su voluntad, para oír juicio, presten atención que dice, para oír juicio, justicia. Esto es ser guiados por Dios. Que Dios es el que te guía. Ahora, Él es el que conduce y el que va a llevar la carga. Por eso en Mateo, cuando leemos en Mateo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces es entregar esta responsabilidad. No dice no ocuparte, dice llevad mi yugo que es más liviano. Hacerlo con alegría y con gozo. Entregar esas deudas, esa preocupación al Padre Eterno, que Dios va a hacer. Cuando nosotros ponemos los problemas, las dificultades, Dios, y me gusta mucho, cuando una vez lo escuché y es una gran verdad, y esto es así. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino decirle a tu problema cuán grande es Dios. Entonces ahí toda tu vida va a cambiar. Ahí es cuando hay una transformación en nuestras vidas. Cuando tomás y decís, Dios es más grande que mi problema. Eso es cuando vos entregás esa responsabilidad, esa preocupación en las manos de Dios, Dios se va a glorificar. Tenés la otra alternativa, lo haces con tus fuerzas. Ahora Dios, te entrego esta carga, este problema, pero nunca se lo entregás. Te vas a acostar a dormir y seguís pensando. Ahora cuando vos le pedís, Padre Eterno, yo no quiero seguir pensando en esto. Ayúdame a entregarte esta preocupación, esto que tengo que pagar, esto que tengo que hacer. ¿Cómo enseño a mis hijos? ¿Cómo los educo? Porque no hay un manual de cómo ser papá, no hay un manual de cómo ser un supervisor, no hay un manual ministerial de decir, bueno, el pastor tiene que ser de determinada forma. Sin Dios no hay guía, sin Dios no hay forma de poder ser responsable. Por eso dice la palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Esta carga, ponela en Dios y Dios va a hacer y Dios se va a glorificar. Déjalo que Dios actúe. No intentes sobrecargarte, no intentes sobrellevarlo, porque con tus fuerzas no vas a poder. Y ponerlo en práctica, porque esto no es me pongo un chip y actúo de esta forma. Esto es el día a día, es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Nunca el creyente deja de aprender, siempre el creyente está aprendiendo. Y esto es un aprendizaje, esto es un crecimiento. Dale lugar a Dios en tu vida y Dios va a hacer. Dale lugar a Dios en tu vida y Dios va a resplandecer. Y va a traer esa alegría, ese gozo. Porque cuando empezás a cargarte y a saturarte, empiezan las discusiones, empiezan las peleas, empieza ese enojo, la ira, el estrés. Es que porque ya estás saturado, porque ya no podés más y es la última gota que faltaba que rebalse el vaso y entonces te empiezan a suceder cosas. Y no es que siempre se te presenta un problema. Hay situaciones donde se te presentan en varias áreas de la vida, ya sea en tu hogar, en el trabajo, y cuando llegas a un punto estoy colapsado. Tengo problema en el trabajo, tengo problema en el hogar, tengo problema en esto. Aprendamos a desactivar esa bomba que en cualquier momento quiere reventar internamente, quiere destrozarnos, quiere destruirnos. Aprendamos a decir, Padre Eterno, no puedo con esto, pero ayúdame, porque en tu nombre yo lo voy a poder hacer. Cuando entregues esa preocupación a Dios, Dios se va a ocupar. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas bendiciones y que podamos todos aprender y seguir creciendo en este camino y aprendamos a entregarles todas las cargas a Él y Él va a hacer. Amén. Shalom, hermanos, paz y bendiciones.